Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy estudiaremos la sección 1 del capítulo 5 titulado De la Providencia. La sección 1 dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esta sección de la confesión nos enseña, primero, que Dios, quien creó todo lo que existe, también lo sostiene en su existencia. Segundo, que Él ejerce control absoluto sobre ello. Tercero, que su control existe sobre toda criatura y sus acciones y también sobre los eventos en este mundo natural. Cuarto, que su control absoluto afecta la ejecución del plan fijo de Dios. Y quinto, que todo esto tiene como su fin la manifestación de la gloria de Dios. Se excluyen dos errores con la formulación de esta sección de la confesión. El primer error enseña que las cosas suceden al azar. El segundo error enseña que las cosas suceden por una necesidad ciega mecánica, es decir, por el destino. La creencia de que los eventos simplemente suceden sin ninguna relación segura y necesaria con Dios o con otras cosas bajo su control es esencialmente pagana. Aún así, claramente sin darse cuenta de lo mismo, hay muchos protestantes que creen que las cosas más trascendentales suceden al azar. El arminianismo enseña que la voluntad del hombre actúa sin ninguna seguridad predeterminada. No hay ninguna razón necesaria por la cual un individuo particular rechace o acepte el Evangelio. La voluntad del hombre, de acuerdo con este punto de vista, está, por decir, balanceada sobre un filo entre dos posibilidades iguales. Dios no hace ninguna determinación, sino que deja a criterio del individuo decidir por sí mismo si será salvo o no. De manera que, sin ninguna razón predeterminada y necesaria, en algunos casos simplemente sucede que Cristo es aceptado, mientras que en otros casos simplemente sucede que es rechazado. La confesión reformada enseña, muy por el contrario, que nada simplemente sucede, ni siquiera en el caso de la ejecución de la voluntad del hombre. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado, dice Proverbios 21:1. Si esto es cierto, entonces no puede suceder nada al azar. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor, dice Proverbios 19:21. Por supuesto, no podemos explicar cómo es que Dios ejerce este control absoluto sobre agentes verdaderamente libres. Solo sabemos que así es. Sin embargo, aún aparte de este misterio, podemos observar que incluso la voluntad de Dios no está libre para operar de forma casual ni al azar. La voluntad de Dios está determinada por el carácter de Dios. Dios no puede mentir, dice Hebreos 6:18. Similarmente, la voluntad del hombre está determinada por su carácter. Mientras el carácter del hombre sea pecaminoso y corrupto, ya que es recibido de Adán por generación normal, no hay cómo pueda hacer lo que le complace a Dios. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal, dice Jeremías 13:23. Pero cuando Dios regenera al hombre y éste recibe un carácter nuevo y diferente, no hay cómo no comience a hacer el bien. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. El error que enseña que las cosas suceden por un destino mecánico tiene algo en común con la doctrina verdadera. Es decir, que las cosas sí son predeterminadas de forma absoluta, pero la similitud es meramente formal.
Existe una diferencia enorme entre la inevitabilidad del destino mecánico y la inevitabilidad del decreto divino. El destino mecánico es algo sin sentido, sin piedad y sin esperanza. Pero la seguridad de una providencia divinamente ordenada tiene sentido, piedad y esperanza. Pero ¿cómo puede Dios controlar todo? Los caminos de Dios no son un misterio y sin duda fuera de nuestro alcance. Sin embargo, nos es de gran ayuda recordar tales enseñanzas bíblicas como, primero, Dios creó todo lo que existe. ¿Por qué nos maravillamos entonces de que Él ejerza control absoluto sobre lo que Él ha creado? Segundo, la presencia de Dios es perfecta. Hechos 15:18, Primera de Pedro 1:12. No es difícil ver cómo contribuye este poder inmensurablemente en el control eficaz de todas las cosas. Tercero, Dios es omnipotente. Él es capaz de hacer lo que Él quiere en cualquier lugar y en cualquier momento. Tiene la libertad de inyectar al mundo poder sobrenatural que cambia las condiciones existentes drásticamente. He aquí sus milagros. Cuarto, Dios es libre. Nada lo detiene de hacer toda su santa voluntad. Estas consideraciones no nos dan conocimiento de cómo controla Dios todas las cosas, pero sí dan evidencia de que es capaz de hacerlo. Sobre todo las escrituras infalibles afirman que Dios ejerce tal control absoluto sobre todas las cosas. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Daniel 4:35. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Salmo 135:6. Por mucho que no podamos ni comprenderlo, aún así Dios hace todo conforme al designio de su propia voluntad. Efesios 1:11. En resumen, porque Dios controla el universo, nada sucede al azar. Y porque Dios es quien controla el universo, tampoco sucede nada según el destino. Oremos para terminar. Padre, gracias porque no solo nos creaste, sino que nos sostienes. Gracias porque no solo nos das la salvación, sino que haces que permanezcamos en ella. Gracias por tu providencia. Señor, que todo sea para la alabanza de la gloria de tu sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.